Inicio con este taller que lleva como nombre FODA e insertar ecuaciones en Word. Prácticamente vamos a decir lo que son como 2 talleres en uno. FODA, pues prácticamente es una herramienta de aprendizaje que ahorita vamos a explicar cómo se realiza. En algunas actividades de algunas materias hay veces que llegan a implementar esta estrategia en la que le solicitan realizar un análisis FODA, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver sobre ello. Y la segunda parte trata sobre insertar ecuaciones en la plataforma de Word, que esto, bueno, lleva en el sentido de, por ejemplo, cuando tienen alguna materia de matemáticas o algo, que hay veces que tienen que insertar alguna ecuación en vez de estarle escribiendo a mano y tomar la foto y pegarla. Bueno, Word tiene una herramienta que nos permite justamente eso, ¿no? Insertar de manera automática las ecuaciones que se presenten en, digamos, en las matemáticas que lleven algunos alumnos. Por ejemplo, hay algunos alumnos que en sus primeros módulos llegaron a llevar fundamentos de matemáticas, ¿no? Y bueno, en fundamentos de matemáticas, pues se llegaron a ver algunas ecuaciones que, pues, algunas personas o alumnos que llegaron a conocer esta herramienta, pues la utilizaron para ponerlos en sus documentos. Y esto, pues, obviamente les da un plus, ¿no? ¿En qué sentido? Sobre todo en la presentación del trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, regularmente este tipo de actividades pueden escribirlas a mano, ¿no? En su cuaderno, en una hoja en blanco, y luego les pueden tomar foto y las escanean. Y eso es válido. Pero esta herramienta de Word, pues permite que sea más formal, ¿no? Que tenga una formalidad en el sentido de que tiene tus ecuaciones bien hechas, como si fuera un libro prácticamente, ¿no? Entonces, pues vamos a dar inicio compartiendo pantalla para que veamos la presentación y expliquemos primero justamente lo que corresponde a esta estrategia de aprendizaje que hablábamos en un principio, que es correspondiente a FODA, ¿no? Prácticamente este es un análisis, ¿vale? Y como bien lo dice, es una herramienta de estudio, una estrategia de aprendizaje que permite analizar la situación, ¿no? Analizando sus características internas y con esto, aquí nos dice bien, se tiene un panorama de las consecuencias. Y aquí, hablemos claro con esto, tantos buenas como malas, que tendría elegir una decisión. Ajá, una decisión ya sea de cualquier índole. Incluso podríamos hacer un análisis FODA sobre nuestras propias decisiones, ¿no? Digamos que es un análisis que permite, ¿vale? Poner de alguna manera en balanza, ¿vale? Los pros y los contras para que tú puedas tomar una decisión. Al final de cuentas, obviamente no te dice sobre qué decidir, ¿no? Simplemente pones sobre una balanza y con eso tú tomas una decisión. Entonces, definición de FODA. Como tal, FODA son las siglas o, bueno, son las iniciales de las siguientes palabras. Primero es fortaleza. La F se refiere a fortaleza, que nos dice que esta sección es la que, o es donde nos tenemos que concentrar en estas cosas o, digamos, circunstancias que te ayudarán a alcanzar tus objetivos y concretar tus planes, ¿no? O sea, suponiendo que a ti tú estás analizando sobre, no sé, acreditar un examen, ¿no? Haces un análisis FODA sobre ello. ¿Cuáles serían tus fortalezas? A lo mejor tú podrías decir, bueno, si es un examen de matemáticas, yo soy bueno en matemáticas, esa es mi principal fortaleza, ¿no? Podríamos decir. O, por ejemplo, si es un examen de una materia que ustedes dominen, dirían, ah, bueno, muy bien, pues yo tengo esa fortaleza, ¿no? Esta materia se me da muy bien. Luego, debilidades. También son aquellas características, circunstancias, ¿vale? Que dificultan el logro de dichas metas. Bueno, puedo ser muy bueno en matemáticas, pero a lo mejor hay conceptos que no he estudiado y si me los preguntan en el examen, pues no los voy a saber por muy bueno que sea haciendo las cosas o algo por el estilo. Si no estudio y no hago un repaso, pues obviamente no voy a poder aprobar, ¿no? Entonces podríamos decir que ahí estamos débilmente, ¿no? En el sentido de que, pues, somos buenos en una cosilla, pero en la otra, que en este caso sería de que no hemos estudiado, no nos hemos aprendido todos los temas, pues probablemente en el examen venga todo eso y aunque nosotros entendamos, pues no nos vamos a recordar a lo mejor las definiciones, los conceptos o la estructura de cómo se realiza cierta cosa. Las oportunidades son aquellos elementos, como dice aquí, externos, ¿vale? Cambio o tendencia de la cual podrás sacar una ventaja o beneficio. Algo así llamado como los costes de oportunidad, ¿no? Cuando tú ves que hay algo que se te pueda presentar que puedes sacar tu ventaja como tal de eso, pues obviamente esa es una oportunidad, ¿no? Supongamos otra vez con el ejemplo del examen. Bueno, como se te dan también las matemáticas, aunque no hayas estudiado, tal vez a lo mejor si le das un pequeño repaso, si das una pequeña lectura al libro, ajá, que esa sería una oportunidad, pues puede que no necesites estar ahí tanto tiempo y con eso tendrás para
obviamente, resolver tu examen, ¿no? Otras son las amenazas, situaciones o acontecimientos que impidan o pongan en peligro la consecución, ¿vale? De tus objetivos. O sea, ¿a qué de ese objetivo al que tú quieres llegar y ya tú, este, sabes sus fortalezas, sus debilidades y oportunidades? Bueno, ¿qué amenazas tiene alcanzar ese objetivo? ¿Cuáles son las cosas que te están amenazando, ¿no? Tanto internas como externas. Ahí podríamos decir a lo mejor que el profesor es bastante, vamos a decirlo, estricto, o el profesor realmente no se lleva con nosotros y regularmente a nosotros el examen pues nos lo califica, vamos a decirlo, ¿no? Muy estrictamente, o nos califica con mucha lupa y si se nos va por ahí un signito o algo, no nos la pasa, ¿no? Y ya nos pone mal completamente. Entonces, por ejemplo, podríamos decir una amenaza en ese sentido, ¿no? Obviamente una amenaza en cierto punto, porque pues bueno, obviamente ahí cómo contrarrestarlo, ¿no? Con los costes de oportunidad, bueno, con lo que es las oportunidades. Pero más o menos es lo que quiero que vayan entendiendo, ¿no? Un análisis FODA trata en que nosotros nos enfoquemos justamente en estos cuatro objetivos. Bueno, en estas cuatro secciones, ¿no? Lo que son las fortalezas, las debilidades, la oportunidad y las amenazas, ¿vale? Que presenten o que se representen para nuestros objetivos. La elaboración. Bueno, como tal, el análisis es un poco gráfico, ¿vale? Es decir, no es un texto nada más que vayas a poner así tipo como un resumen, un ensayo, no. Más bien es una cruz, así como bien lo dice. Tienes que dibujar una cruz como la que está aquí, que divide obviamente en cuatro secciones la hoja, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos tener la sección de fortalezas, la de oportunidades, la de debilidades y la de amenazas. Así es como se debe de hacer el análisis FODA, ¿vale? Si a ti te piden hacer un análisis FODA sobre cualquier tema, ¿vale? Que pues obviamente llegue a pasar en tus materias, pues tienes que tú agarrar tu hoja, ya sea que obviamente si lo estás haciendo en Word, pues es muy fácil, ¿no? Nada más insertar la imagen de una línea vertical y una línea horizontal y con eso divides la hoja en cuatro secciones, ¿no? Y bueno, una sección la vas a ocupar para anotar todas las fortalezas que tú encuentres sobre ese objetivo, sobre ese proyecto que se está realizando o sobre ese tema que te están diciendo que desarrolles, las oportunidades, las debilidades y todas aquellas amenazas, ¿vale? Que pues obviamente están ahí, digamos, haciendo que no podamos cumplir nuestros objetivos, ¿no? Que tengamos que sobrepasar, ¿sí? Esas amenazas que tenemos que sobrepasar para que pues obviamente podamos nosotros. Si vemos que las amenazas a veces son más que alguna oportunidad o que nuestras propias fortalezas, a lo mejor por ahí esa decisión no es la más correcta, ¿no? Entonces, bueno. Como tal, dice aquí lo siguiente. FODA tiene ese objetivo de definir cuál es la situación por resolver y exponerla en contexto, ¿vale? ¿Qué quieres lograr? Eso es lo primero que nos debemos preguntar una vez que estamos haciendo un análisis FODA, ¿no? Primero nos debemos preguntar qué es lo que queremos lograr, porque sobre ello es sobre lo que vamos a trabajar. Luego, si existe algún límite de tiempo, bueno, el límite de tiempo podríamos considerarlo que también sería alguna debilidad o una amenaza, ¿vale? Bueno, perdón, ¿hay algún antecedente? Esto te va a funcionar muchísimo porque, bueno, siempre si hay algún antecedente sobre lo que tú estás estudiando, sobre lo que vas a investigar, pues es bastante conveniente, vamos a decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque ya el antecedente más o menos te da una idea sobre cómo resolverlo, ¿no? Y quienes se involucran en el problema, eso también es muy importante porque también si hay una decisión que conlleve a muchas personas, pues obviamente, por ejemplo, pues no podemos involucrar a tantas personas y pensar que todos van a hacer exactamente lo que queremos, ¿no? Vamos a tener muchas amenazas por ahí. Entonces, siempre hay que pensar eso cuando vamos a empezar a hacer el análisis FODA, ¿vale? Con estas preguntas, ¿vale? Y respondiéndolas, obviamente, podremos decir que serían nuestras bases, ¿no? Tendríamos las bases para hacer el análisis. Luego, se debe describir, como lo dice aquí, de una manera realista, en donde se busquen diferentes puntos de vista, ¿vale? Esto más que nada está enfocado en realmente lo que es, no en lo que en lo que queremos aspirar o lo que nos imaginamos, sino más bien lo que es, lo que hay, ¿no? Por ejemplo, supongamos, hay veces que para querer tomar una decisión, ¿vale? Para nosotros convencernos nosotros mismos podemos estar ahí agregando varias fortalezas que a lo mejor pueden estar, pero no están en ese momento, ¿vale? Pueden, pero no lo están. A eso a lo mejor van oportunidades, pero aún así, también si vemos que son más amenazas, pues obviamente la realidad es que a lo mejor no es muy conveniente, ¿no? No es muy conveniente. Eso más que nada es justamente lo que dicen, ¿no? O sea, se debe describir con bastante realidad,
O sea, tiene que ser bastante realista. Al finalizar, dice lo siguiente, se debe plasmar una estrategia para llegar al objetivo fijado. Es decir, obviamente esto en caso de que, pues bueno, tu análisis FODA diga que el objetivo o la meta, lo que tú quieres cumplir con este análisis, diga que es realmente, pues sí, es viable, ¿no? Si es viable, pues obviamente tú vas a poner lo que es tu estrategia, ¿vale? La estrategia para alcanzar ese objetivo. Entonces, pues prácticamente eso lo que es un análisis FODA. Realmente es algo súper sencillo, no es algo más complicado de allá. O bueno, podríamos decir que lo único que lo podría complicar en análisis es el caso, ¿no? El caso que a ti te pueden llegar a dejar en la materia. Obviamente puede ser un caso súper sencillo que realmente lo hagas muy rápido, puedas encontrar sus fortalezas, debilidades y amenazas, ¿no? Y oportunidades, pero también puede ser un tema en el que sea complicado, ¿vale? En que incluso no puedes encontrar una oportunidad, ¿vale? Que realmente se vea tan complicado que no haya una oportunidad o no hay oportunidades sobre qué. Pero bueno, de todos modos, pues a lo mejor las otras tres sí las puedes encontrar y es válido, ¿no? Es válido completamente como un análisis FODA. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lo que es un análisis personal. Por ejemplo, las fortalezas. Dice aquí, ¿no? Estas fortalezas es para que tú identifiques las características en las que te destacas y que te ayudarán a alcanzar tus objetivos y concretar tus planes, ¿no? Esto, por ejemplo, me viene mucho a la mente cuando bueno, no sé aquí, ¿no? Cuando iban en su curso de inducción en el que el proyecto integrador, ¿vale? O cuando grababan su video, muchas veces tenían que mencionar sobre aquellas fortalezas y debilidades que ustedes contaban, ¿no? Entonces, pues es casi lo mismo, ¿no? Entonces, fortalezas, pues podríamos, cada quien es diferente, obviamente, ¿no? Y se conoce completamente. Y pues obviamente puede dictar al menos tres fortalezas siempre, ¿no? Siempre se pueden dictar al menos tres fortalezas sobre lo que uno es. Debilidades, también conocemos aquello, ¿no? Dice, determina tus puntos negativos y aquellos que, bueno, y aquellas características que necesitas mejorar, bien sea en tu personalidad o en tu parte profesional. Bueno, no necesariamente cosas sobre, digamos, que nos desagraden como tal de hacer, ¿no? Supongamos, a mí me desagrada ser, no sé, muy, ansioso, suponiendo, ¿no? Pues es una debilidad, porque es algo que no te agrada. Pero puede por ahí hay algo que no te desagrade, pero que también sea una debilidad. Suponiendo el hecho de, no sé, dormir, ¿no? A mí me gusta dormir mucho, no sé, o algo por el estilo. Bastante bien. Pero mientras no lo apliques, obviamente, en el sentido de que siempre sea así, porque obviamente, pues no estarías teniendo tu tiempo para hacer tus actividades, ¿no? Actividades que sean incluso muy necesarias para tu propia supervivencia, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Entonces podría ser una debilidad que aunque tú como lo digas, ¿no? No lo sientas como tal porque es algo que a ti te puede llegar a gustar o algo por el estilo, pues sí puede ser una debilidad, ¿no? Al final de cuentas, siempre y cuando también depende mucho del contexto, también depende mucho del contexto. Las oportunidades, pues bien dice aquí, estudia aquellos elementos externos, cambios o tendencias de las cuales podría sacar una ventaja o beneficio. Y las amenazas, detecta aquellas situaciones o acontecimientos que impidan o pongan en peligro la consecución de tus objetivos. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Hace ratito. Y obviamente, pues aquí de manera personal, pues si tú te pones, no sé, por ejemplo, un objetivo en el hecho de a lo mejor comer más sano, ¿no? O dormirte más temprano. O no sé, otra, ¿qué puede ser? Ah, pues por ejemplo, poner, bueno, en algún momento ustedes lo decidieron, ¿no? Hacer una licenciatura, hacer el bachillerato, una maestría, lo que sea, ¿no? Obviamente, pues yo no, o sea, obviamente, ¿no? A lo mejor si alguien pudo haber hecho ahí un análisis FODA sobre eso, pero pues internamente de alguna manera lo hacemos, ¿no? Internamente o inconscientemente, más bien es la palabra que estoy buscando, hacemos este análisis siempre, ¿no? Cuando nosotros queremos tomar una decisión, incluso a veces para comprar una cosa nada más, un objeto, ya sea de higiene, de gusto, de entretenimiento, hay veces que tipo de análisis lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? O sea, por ejemplo, nos ponemos a ver, bueno, esto pues es algo que yo siempre he querido, ¿no? Pero a lo mejor tiene un costo muy elevado, pero lo puedo ocupar para otras actividades. Pero la gran amenaza es de que, pues a lo mejor no voy a tener tanto tiempo para usarlo, ¿no? Ahí más o menos como que vamos pensando siempre, ¿no? Por ejemplo, supongamos otro caso, no el examen que decía hace rato, suponiendo que tú estás por comprar un coche, ¿no? Un coche. Entonces, la fortaleza
que primero nos viene a la mente para comprar un coche, pues ¿cuál es? Pues vamos a tener comodidades, ¿no? El coche nos va a permitir movernos libremente, ¿vale? Sin necesidad de estar dependiendo de un taxi, de otras personas que tengan, de familias que tengan coche, etcétera, etcétera, ¿vale? La debilidad, pues obviamente los costos de mantenimiento, ¿no? Tener un coche, pues no es barato. Además de que, pues el precio se viene para abajo, ¿no? Se devalúa exactamente. Entonces, pues ahí, por ejemplo, vamos pensando, ¿no? Como que, híjole, caro, se devalúa, pero pues a lo mejor cumple mis expectativas porque puede ser que usted sea, o bueno, la persona que lo necesita, pues a lo mejor sí viaja, no sé, diariamente de su trabajo a su casa y viceversa, a lo mejor más de 8 kilómetros, 10 kilómetros o incluso 20, ¿no? Y obviamente, pues un coche, pues a lo mejor sea una gran fortaleza, si se omite, por ejemplo, a veces el propio transporte público, que pues obviamente hay que puede haber muchos asaltos, ¿no? A veces incluso el riesgo de algún accidente o algo por el estilo, porque no depende de nosotros quien va manejando. Oportunidades, pues a lo mejor si tú tienes a lo mejor hay personas cercanas que trabajan en tu misma zona, pues puedes ocuparte un poco como taxi, ¿no? De cierta manera en el que por una cierta cantidad, pues tú los puedas llevar sin ningún problema, ¿no? Eso podría ser una oportunidad. Y una amenaza, pues obviamente, pues yo creo que cualquier amenaza de los que lleguen a tener un coche o algo por el estilo, pues más que nada es aquel en el sentido de los accidentes, ¿no? Siempre están en constante amenaza de sufrir un accidente por no solo, no ellos mismos, ¿no? A lo mejor ellos son muy precavidos y todo, pero siempre se está la amenaza de un externo, ¿no? Y eso ya sea en el transporte, en el coche, siempre está la amenaza de un externo que maneje mal o algo por el estilo. Entonces, pues ahí, por ejemplo, como lo que te comento, ¿no? Ahorita lo hicimos como de manera estructurada con análisis FODA, pero bueno, esto también a veces lo pensamos internamente, de manera inconsciente. Y quieras o no, con estos pensamientos, muchos tomamos la decisión a lo mejor de comprarlo y otros de no comprarlo, ¿no? Sí, eso obviamente ya queda al criterio de la persona que haga ese análisis, ¿no? Como te digo, realmente no te da una respuesta, no te va a decir si hazlo o no hazlo. Más bien va a poner en balanza todo y tú con ello, ¿vale? Con tu criterio, con tu contexto y todo, tú tomas una decisión, ¿vale? Si no, pues obviamente no lo va a hacer el análisis, ¿vale? El análisis solamente te va a decir, es como un análisis de médico, ¿no? Bueno, el análisis médico sí te dice, ¿no? Pero al final de cuentas también no te da la decisión de que vayas al médico de cierta manera. Hay gente que les dan a los análisis que tienen cierta cosa y no van, ¿vale? ¿Por qué? Por decisión propia. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, cuando ustedes le soliciten un análisis FODA, se tiene que ver de esta manera, ¿vale? Obviamente, la interfaz, la forma de verse, los colores, eso ya dependerá de ustedes, ¿no? Los diseños pueden ser variados, pero al final siempre tienes que dividirlo en 4 secciones, ¿vale? También no es necesario tener este orden de que siempre vaya aquí fortalezas y aquí debilidades. Eso puede estar en cualquier lugar, ¿vale? Pero mientras se encuentren las 4, ¿vale? En la misma hoja, obviamente, eso es un análisis FODA, ¿vale? Entonces, esto, cuando ustedes le soliciten sobre algún tema de sus materias, así es como lo van a hacer, ¿vale? Perfecto. Entonces, con eso terminamos lo del análisis FODA. Realmente este era el taller más chiquito y vamos a pasar con lo que es insertar ecuaciones en Word, ¿vale? Insertar ecuaciones en Word. Y este sí nos va a llevar un poquito de tiempo. ¿Por qué? Pues es prácticamente enseñar a utilizar una plataforma. Y como tal, voy a dejar la presentación en este momento, ¿vale? Y lo que voy a abrir es Word, ¿vale? Obviamente necesitan tener instalado el programa. No funciona en Word Online, es decir, Word en línea. Es decir, que ustedes usen Word a través de un navegador, ¿vale? No funciona de esa manera. Tienen que descargar el programa. Si ustedes tienen una Chromebook, ¿vale? Si ustedes tienen una Chromebook, no les va a dejar descargar los programas lamentablemente. Ahí, pues, obviamente, pues, no es como que no vayan a poder hacer las actividades. Al final, pues, como les digo, ¿no? Si no es insertando la ecuación, pues, pueden hacerlas a mano, le toman foto y las suben a su documento. Siempre hay opción, ¿no? Pero, mientras se pueda, ¿cómo vamos a insertar ecuaciones en Word? ¿Vale? En nuestro documento. Supongamos que nosotros ya estamos con la actividad sin ningún problema y estamos por meter los ejercicios matemáticos que nos están solicitando. Bueno, para empezar tenemos que, pues obviamente, visualizar lo que es la barra de herramientas, ¿vale? Siempre la barra de herramientas va a estar arriba, al menos que la cambies de lugar. Se pueden cambiar de lugar, ¿vale? Pero siempre está arriba. Bueno, después de que ya localizamos la barra de herramientas, vamos a ir a la sección que dice insertar, ¿vale? Ahí en esa sección de insertar nos vamos a ir. Posterior a ello,
Posterior a ello, vamos a ir hasta la derecha en la sección de acá, que dice símbolos. No sé si lo ven, esta sección de aquí. Bueno, ahí vamos a encontrar este pequeño botón que se divide en dos partes, de hecho, ¿vale? Ve como cuando yo paso por un lado se sombrea una parte y cuando paso por otro lado se sombrea otra parte. Prácticamente digamos, ya sin hacer la división, sino tomándolo como un todo, es la sección que nos permite insertar las ecuaciones, ¿vale? Entonces voy a darle yo recomiendo que siempre le den en el símbolo. Aquí, que este es un símbolo o una letra llamada pi, ¿vale? Así se llama, pi, ¿vale? Yo creo que a muchos les ha sonado el número pi, ¿no? De hecho, incluso creo que tiene su día oficial, ¿vale? Tiene su día oficial. Pero bueno, este símbolo le van a dar clic. Y vean cómo aquí en mi hoja se acaba de abrir un cuadro de texto, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Que incluso está sombreado y nos dice, escribe aquí la ecuación. Y vamos a ver primero el texto, así solito. Cuando yo escribo, por ejemplo, voy a escribir mi nombre, ¿no? Ay, bueno, sí, lo voy a escribir, ¿no? Daniel Leiva. Es una letra, ¿vale? Que está sombreada, ¿sí? Pero que es diferente o tiene un, digamos, así lo vamos a poner. Tiene un diseño diferente a lo que si tú escribieras normal. Obviamente, aquí, por ejemplo, yo a un texto normal que está aquí abajo, pues le puedo cambiar el tipo de letra, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Pero aquí yo no puedo cambiar, bueno, sí, le puedo poner aquí, ¿no? Le puedo decir, quiero en Times New Roman o acá, pero al final siempre se va a poner en Cambria Mat, ¿vale? En ese tipo de letra. Es decir, que aquí no podemos modificar el tipo de letra. Sí podemos hacer lo que es, por ejemplo, poner negritas, ¿no? Quitarle, por ejemplo, incluso la cursiva, eso también lo podemos hacer, que yo siempre les recomiendo tener en cursiva la hoja, la letra, ¿no? Podemos, obviamente también cambiar el tamaño, eso sí, ¿no? Incluso también aquí, por ejemplo, podemos cambiarle el color. Todo ese tipo de edición podemos hacer a excepción de cambiar el tipo de letra. El tipo de letra se queda de manera, ya automática, ¿no? Ese ya no se cambia por nada. Entonces, vean, es este cuadrito de texto. De hecho, este cuadro de texto, cuando yo me voy hacia él, vean cómo aquí en mi barra de herramientas, acá arribita, se abre una nueva sección. Mira, van a ver. Aquí al lado de ayuda no hay nada, pero si yo le doy clic, ve cómo se abre esta sección de ecuación. ¿Ya vieron? Bueno, esta es mi barra de herramientas para esas ecuaciones, ¿vale? Para esa sección. Entonces, yo puedo ir insertando varias ecuaciones sin ningún problema, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo insertar otra. Y ahora, por ejemplo, bueno, ahí arriba escribimos simplemente el nombre. Fue un texto común, lo que ya estamos acostumbrados. Pero ahora, suponiendo yo quiero empezar a escribir, no sé, un número fraccionario, ¿no? Una fracción. O quiero escribir una función exponencial, una derivada, una integral, cosas que me van pidiendo, ¿no? O sea, en mis cursos de matemáticas, de probabilidad, etcétera. Bueno, para que tú escribas algo ya matemático como tal, una expresión matemática, vamos a decirlo de esa manera, ya no texto, una expresión matemática, pues tenemos estas estructuras que están aquí, ¿vale? Estas estructuras. Y de hecho están, vamos a ponerlo, están acumuladas en varias secciones. Por ejemplo, tenemos la sección de fracciones. Aquí vamos a ver. Y nos dice justamente esto, ¿no? Fracción. Y nos dan lo que se llaman, como lo acabamos de decir, ¿no? La estructura. Por ejemplo, aquí nos da una estructura, esta es otra, y vas a ver cómo tienen diferentes formas, ¿no? E incluso hay unas fracciones ya predeterminadas, ¿vale? Por ejemplo, estas de derivada o estas de fracción, que obviamente te ayudan para que si tú de repente no sabes cómo, por ejemplo, aquí en esta de derivada parcial, que no se preocupen si no lo han visto. Si no lo han visto es porque no lo tienen que ver, ¿no? Pero sí se llama esto, derivada parcial. Entonces, este símbolo de acá, que es una delta, ¿vale? Es esto que está al lado de la Y, suponiendo que no sabes cómo poner esa letra griega, que es la delta. Pues no, bueno, no hay problema, nada más escoges esta plantilla, ¿vale? Que ya está predeterminada, la escoges y solamente cambias a lo mejor las letras, ¿no? En vez de Y y X pones W y Z. No lo sé, ¿no? Pero te ayuda para que ya haya un diseño hecho. Pero si tú lo quieres completamente en blanco, para eso tienes aquí las estructuras, ¿no? Y simplemente basta con darle clic a una estructura. Por ejemplo, le vamos a dar aquí que esta es una fracción común y corriente como la conocemos, ¿no? Y ve, ahí está la estructura. Prácticamente no hemos hecho nada, solamente se insertó la estructura y ya. Obviamente, ¿qué nos faltaría? Ponerle tanto el numerador como el denominador, ¿no? Prácticamente la sección de arriba y la sección de abajo. Es muy sencillo hacer eso. Simplemente basta con que le des clic, por ejemplo, en el cuadro de arriba y escribas lo que tienes que escribir. Por ejemplo, supongamos que yo voy a dividir 8, ¿no? Y en la parte de abajo también le doy clic a esa sección y ves cómo se sombrea y voy a escribir 10, ¿no? 8 décimos. Y ahí está. ¿Ya viste? Si yo intentara hacerlo
¿vale? Así con texto normal, pues simplemente pondría 8 entre 10, ¿no? Así, simplemente. Y ya, ¿no? Y esto obviamente, pues sí, también es válido, es la misma expresión prácticamente, pero nos da una estructura diferente que no podemos, esto así, esto no lo podemos hacer de manera normal, ¿vale? Insertando simplemente texto. Para poder insertar esto, justamente, necesitamos la ecuación, ¿no? Pero bueno, esto es algo básico, pero suponiendo que nosotros queremos algo un poquito más complejo, que nos estén pidiendo cosas más difíciles. Por ejemplo, una función exponencial, así se llaman, ¿vale? Funciones exponenciales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo me imagino que todos o todas han llegado a ver esta expresión, x al cuadrado, ¿no? Prácticamente, ¿sí o no? ¿No? Esto prácticamente no es una función exponencial, más bien es un polinomio, ¿vale? Una expresión cuadrática, se llama así, digamos de manera específica, pero es un polinomio al final. Entonces, vean, cómo yo lo escribí, ¿no? Y voy a explicarlo cómo. Bueno, otra vez te vas a insertar en ecuación y, por ejemplo, yo me voy aquí en índice y me da estas estructuras. Ve cómo, por ejemplo, la primera estructura me dice que el índice va a estar en la parte de arriba, porque me da la vista previa. Luego aquí me dice que va a estar en la parte de abajo. Luego, esta me dice que va a estar tanto arriba como abajo, pero en la parte derecha, y esta en la parte izquierda, ¿vale? También me da algunas, ¿vale? Ya plantillas hechas o elaboradas que me pueden funcionar bastante bien. Entonces, por ejemplo, para hacerlo a x cuadrado que yo había hecho hace ratito, pues, por ejemplo, le voy a poner aquí x, ¿vale? Y lo mismo, ¿no? Yo voy a ponerle clic en donde quiero que esté, por ejemplo, la x, aquí que es en la parte de abajo, y en la parte de arriba quiero que esté el 2, ¿no? O el 3, por ejemplo, x al cubo. Y ahí está, ¿ya ves? Que, por ejemplo, escribirlo en texto, esto sí es posible, ¿vale? Esto sí es, así en un texto normal es posible. Simplemente pones la letra y aquí abajo de donde dice el número de letra, nos aparecen estas secciones de índice y potencia, ¿vale? O superíndice. Entonces nada más nosotros le damos ahí y podemos escribir al cuadrado. ¿Ya viste? Y se escribe, pero velo de la siguiente manera. Realmente esto se ve mal, porque si tú agarras un libro de matemáticas o algo por el estilo, te darás cuenta que todas las ecuaciones, expresiones matemáticas tienen esta cursiva, este diseño, ¿vale? Todas las expresiones matemáticas en un libro de matemáticas tienen este diseño. Y si tú te encuentras un libro con este diseño, es porque estuvo mal hecho, ¿vale? Realmente lo hicieron mal. O sea, en el sentido, ¿por qué? Bueno, porque no solamente Word es quien puede hacer esto, hay otros editores de texto, ¿vale? Sobre todo para ya hacer libros, como por ejemplo hay un editor de texto que se llama LaTeX, así, con X LaTeX, que lo que hace es también hacer todo esto que estamos ahorita haciendo, pero la desventaja, digamos, en ese caso, es que se tiene que hacer con lenguaje máquina, es decir, como si estuvieras programando, ¿vale? Es decir, tienes que tú hacerle o darle a entender a la computadora a través de lo que son códigos, ¿vale? Para que escriba tan solo esto de aquí, ¿sí? Para que escriba tan solo eso de ahí, tú tienes que escribirlo en código, ¿vale? Pero obviamente ya quien se dedica a eso lo puede hacer sin ningún problema, porque pues Word de alguna manera sí está limitado, no tiene todas las expresiones matemáticas que uno quisiese, ¿vale? Pero al menos para las que llegas a ver en la licenciatura o en el bachillerato es más que suficiente. Por ejemplo, una raíz cuadrada o un radical, una raíz enésima de cualquier número que tú le quieras poner. Aquí la puedes poner. Incluso hay veces que lo he visto en bachillerato y en fundamentos de matemáticas, luego les ponen a resolver con la ecuación general, una ecuación cuadrática, que es esta de aquí. Entonces ya en vez de escribirla toda completa, ¿vale? Aquí ya la tienen, ¿sí? Pero eso es a lo que quiero ir ahorita, porque hasta ahorita estamos viendo, ¿no? De una manera general, ¿sí? Cómo escribir una sola plantilla, ¿no? Una sola estructura. Por ejemplo, esta es una estructura, esta es una estructura, esta es una estructura y esta es una estructura. Esta no, déjame la borro, ¿no? Todas estas son estructuras, nada más básicas, en una misma. Por ejemplo, incluso acá, también si yo pongo esta de aquí, ¿vale? Esta también es una estructura, vamos a ponerle. Esto se llama matriz, no todos lo van a ver, ¿vale? Pero los que lleven álgebra lineal o algo por el estilo van a ver van a ver que sí lo van a ver, ¿no? Por ejemplo, esto de acá, uno, vamos a poner aquí 0, 1 y 0, ¿no? Esto también es una expresión matemática. Todo esto, digamos que hasta el momento es algo básico, porque es solamente una estructura. Pero Word no se limita solamente a eso, a que pongas no una estructura, sino que puedes poner estructuras sobre otras estructuras, ¿vale? ¿Cómo? Bueno, vamos aquí otra vez. Voy acá a darle insertar ecuación. Ajá. Y
Veamos, vamos a ocupar una, la de fracción, ¿no? Volvamos a esta. Entonces, hace ratito, pues simplemente pusimos el 8 y el DC aquí abajo. Pero ahora suponiendo que en la parte de arriba yo tengo toda una expresión matemáticas, por ejemplo, una raíz cuadrada. Entonces, simplemente basta con que yo otra vez le dé clic sobre la sección en donde quiero poner mi expresión y aquí le doy clic, ¿no? Y ve cómo ya se puso ahora en esa parte de mi primera estructura, la estructura de una raíz cuadrada. Y esta estructura de raíz cuadrada me da mi espacio para que yo escriba, ¿no? Y ahí, por ejemplo, puedo poner 9, ¿no? Y aquí en la parte de abajo también puedo poner otra estructura, la que yo quiera o la que yo necesite, ¿no? Vamos a ponerle 3 al cuadrado, ¿no? Y ahí está. Entonces ve cómo pasamos de algo básico, que estas son simplemente estructuras sencillas, ¿vale? Es decir, una sola estructura, a una estructura que tiene prácticamente tres, ¿no? La principal es esta fracción y las secundarias son esta raíz cuadrada y esta potencia, ¿no? Son las secundarias. Y así puedes ir combinando de acuerdo a lo que tú necesites. Por ejemplo, vamos a hacer aquí una expresión que esté muy vistosa, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner que aquí a lo mejor queremos sacar la raíz cuadrada, no, perdón, la raíz cuadrada, la integral de 1, bueno, de 4 a 2, ¿no? Vamos a ponerle que aquí da 2 de, no sé, una expresión, a ver, ¿qué le podemos poner? Aquí incluso tenemos funciones, ¿no? Funciones trigonométricas. Coseno, ¿no? De, vamos a ponerle aquí, x al cuadrado, ¿no? Y todo esto más, ¿vale? Vamos a ponerle la radical, ¿no? Y la raíz décima, ¿no? La raíz décima de, vamos a ponerle acá, ¿no? X cuadrada más 8x menos 10, ¿no? Y ya se empieza a ver algo muy complicado. De hecho, o sea, resolver eso ni siquiera lo vamos a hacer, ¿no? O sea, eso es complicado. Y vamos a poner algo sencillo aquí abajo, ¿no? Entre 2. Y ahí está. ¿Ya viste? Cómo realmente aquí prácticamente metí muchas estructuras entre sí para poder crear una expresión compleja, ¿vale? ¿Sí? Entonces podemos pasar de expresiones sencillas como esta a expresiones ya más complejas, simplemente insertando lo que son estructuras sobre otras estructuras, como lo vayamos haciendo. Obviamente, aquí la recomendación es que tú vayas al final siguiendo un cierto orden, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, suponiendo que esto lo escribiésemos mal y hubiésemos metido, por ejemplo, la integral dentro de la raíz cuadrada, solo porque primero pusimos, no sé, por ejemplo, la estructura de la raíz cuadrada. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, nada más. ¿Por qué? Porque si tú no sigues como tal un orden, y vamos a decirlo, porque como no vamos a resolver matemáticas y no necesitamos ponerles el nombre de la jerarquía de operaciones, pero vamos a decirlo que a medias, ¿vale? A medias vamos a seguir la jerarquía de operaciones, porque como te digo, no lo estamos resolviendo, no lo vamos a resolver como tal. Por lo tanto, no es necesario seguir la jerarquía de operaciones, pero sí te ayuda un poquito para que estructures, ¿vale? ¿Cuál es la principal estructura que vas a poner? Suponiendo, en esta expresión compleja, digámosle de esa manera. ¿Cuál es la estructura principal? Pues fue esta de fracción, ¿no? Porque insertamos una fracción para que en la parte de arriba pudiésemos, ¿vale? Poner todas estas estructuras que vamos a decirle que ya son las secundarias, ¿vale? Estas ya son las estructuras secundarias. Y aquí en la parte de abajo poner este número, ¿no? Entonces, la estructura principal, pues fue esta fracción. Entonces, justamente es lo que tienen que darse cuenta, ¿vale? ¿Cuál es la estructura principal sobre la que van a trabajar? Y después, ¿cuáles son las secundarias? ¿Vale? Las secundarias, por ejemplo, en este caso, fueron la raíz cuadrada, ¿vale? Simplemente la raíz, ¿vale? Y la integral, esta cosita de acá. Las terciarias, ¿vale? Vamos a decirlo, ya las que están mucho después, es esta que puse aquí, esta función, ¿no? Y estas x al cuadrado, ¿no? Ya son las que están en tercer plano. Entonces, la primera, la que está en primer plano, es la fracción. Las segundas, o las que están en el segundo plano, es la integral, ¿vale? Y la raíz décima, ¿vale? Y las que están en tercer plano, pues son estas funciones, estas de aquí.
son estos de aquí, estos van en tercer plano. Entonces, eso es lo que tú debes ir viendo, ¿vale? Ve descomponiendo tu expresión matemática para que vayas viendo cuál es la principal, cuál está en segundo plano, cuál está en tercero, incluso a lo mejor en cuarto plano, para que las vayas acomodando en orden, ¿sí? Y no de repente te encuentres con que, por ejemplo, suponiendo que esto, lo que está en tercer plano, que es esta función, yo lo hubiera dejado en segundo plano. Es decir, voy a ponerlo de la siguiente manera. Voy a hacer la misma expresión, ¿vale? Voy a intentar hacer la misma expresión, pero ahora, ¿vale? Suponiendo que esta de coseno la pongo en segundo plano. Es decir, yo puse la integral, ¿no? La integral, ¿sí? Y posteriormente a ello pongo la ecuación de coseno, también en segundo plano, ¿no? Más todo esto de acá, ¿no? Todo esto de aquí. Ahí está. Entonces ve cómo, por ejemplo, aquí 4, 2, ah, no, perdón, este no es 4, este es 2, y este es una x al cuadrado, ¿no? Ve cómo yo al pasarla al segundo plano, se quedó afuera de la integral, porque esta de aquí es en tercer plano, no es en segundo. Entonces, por lo tanto, tengo que borrarla y ya dejarla hasta el tercer plano, es decir, en lo último que escribo, ¿vale? Y ya se pone dentro de la integral. Pero si no, queda fuera de ella, ¿vale? Por eso les digo, siempre deben de poner cuál es la principal, cuáles van en segundo plano y en tercer plano, y dependiendo cuántas vayan necesitando, ¿no? En cuarto, en quinto, en sexto plano, dependiendo de lo que estén escribiendo, ¿vale? Entonces, esta es la forma en la que ustedes insertan ecuaciones. Y vean, cuando nosotros, por ejemplo, aquí lo imprimo, ¿no? Lo pongo así como en una vista previa. Vean cómo se ve, ¿no? Realmente se ve en orden, ¿no? Se ve bien hecho. La ecuación se ve limpia, de cierta manera, ¿no? Y pues esto le da muchísima presentación, le da un plus a tu trabajo para que tú lo entregues así. Obvio, la única desventaja, haciéndole un análisis FODA, digamos de esa manera, ¿no? Una de las debilidades de esta herramienta, pues sí, como lo pudieron ver, te puedes tardar un rato, ¿no? O sea, es un poquito tedioso el estarlo aplicando. Para ello, ¿vale? Si a ustedes les hace muy tedioso hacerlo de esa manera, hay una herramienta, ¿vale? A veces no funciona del todo bien, ¿sí? Pero te ayuda bastante, que es aquí, en la parte izquierda, ¿vale? Acá en la parte izquierda, dice entrada de lápiz de ecuación. Ahí lo tenemos. Entonces aquí, por ejemplo, con el mouse, o si tienes touchpad, es decir, una laptop, ¿vale? Que tiene el touchpad, puedes aquí escribir, por ejemplo, x, ¿no? Al cuadrado. ¿Ya ves? Y está reconociendo que es una x al cuadrado, ¿vale? Y ya no es necesario que yo esté insertando las estructuras. Vamos a lo mejor poner algo más complicado. Aquí una integral, ¿no? De 3. Ay, ay. Ojo con eso, ¿vale? Porque si le sale como a mí, ¿no? Ahí está. Si no reconoce bien el número, vamos a hacerlo lo mejor posible. Ahí está. 3, ok. Y a un 5, ¿no? Vamos a hacer un 5. Eso sí, todo lo que escribas, cada parte que escribas, trata de hacerla en un trazo. ¿A qué voy? Mira, por ejemplo, este 5. Si yo lo hubiera hecho en dos trazos, tal vez no reconoce qué es lo que quiero. Mira, si yo lo hago así y luego así, ah, bueno, sí lo reconoció. Pero trata de que sea todo en un solo trazo. ¿Vale? Por ejemplo, aquí la X, ya la reconoce. Ahí, ve, ¿ya viste? Ahí está reconociendo mal. Entonces, a lo mejor aquí lo que tenemos que hacer es hacer un poquito más la X hacia la derecha, separarla un poco más de la integral. Ahí está, ¿no? Le ponemos X a la cuarta, ¿no? Más, ahí, por ejemplo, reconoció como una T en vez de un más, ¿no? Vamos a intentar que otra vez entienda que es un más. Ay, no quiere reconocer el más. Esa es la única desventaja que hay, ¿no? Que a veces no reconoce correctamente. Ahí está, más. Solamente hay que estarlo intentando, ¿no? Y un 10, ¿no? 10. Y aquí le vamos a poner lo que es la de X. Ahí está. Y le doy aquí a insertar. ¿Ya viste? Y ve, bueno, aquí este falló, ¿no? Se metió aquí en la estructura mal. Nada más la pasamos aquí y ya, ¿no? Ahí la tenemos. ¿Ya ves? Ya no fue necesario hacer el uso de estructuras. Simplemente aquí, otra vez repito, en insertar
ecuación y entrada a ecuación. Bueno, y otra, vamos a ponerlo de las últimas cosas que se puede hacer en esta herramienta, ¿vale? Es esto, los símbolos, los alfabetos. Aquí tenemos bastantes. Símbolos matemáticos básicos, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos el de por, el de aproximadamente, ¿vale? Que yo le llamo el de congruencia, este que se llama para todo, ¿vale? También aquí tenemos, por ejemplo, de conjunto, operaciones entre conjunto, la unión, la intersección, el conjunto vacío. Tenemos, por ejemplo, para física, ¿no? Aquí lo de los grados centígrados, Fahrenheit. Estos de aquí son símbolos que prácticamente son como abreviaciones de si existe, no existe, pertenece, no pertenece, unas cuantas letras del alfabeto griego, ¿vale? Aquí son unas cuantas, que son las básicas que se utilizan en expresiones matemáticas. Si tú quieres todo el alfabeto, aquí lo tienes, de hecho, ¿vale? Tanto en mayúsculas como en minúsculas. También tenemos, por ejemplo, acá símbolos en tipo de letra. Ajá. También tenemos, por ejemplo, operadores. Esto de operadores, pues prácticamente ya es un poquito de matemática de conjuntos, matemática, digamos, un poco integral, diferencial, que ya son otras cosas, ¿no? Pero de todas maneras aquí están. Por ejemplo, hay quienes llegan a tener probabilidad y estadística, y por ahí hay un ejercicio de conjuntos, hay una intersección. Entonces, por ejemplo, aquí están justamente estos símbolos de intersección que pueden usar para su ejercicio. También tenemos acá algunas flechas, ¿no? Que indican, por ejemplo, mira, vamos a intentar insertar una flecha, esta de acá. ¿Ya ves? Son símbolos. Obviamente el significado matemático pues ya se queda para cada flecha. Por ejemplo, esa que acabo de insertar se llama un sí y solo sí. Déjame ver si dice aquí sí o solo sí. No, no dice eso. Pero bueno, es un sí y solo sí. Aquí también tenemos relaciones negadas. Esto prácticamente, por ejemplo, esta relación de aquí que vemos que es como un signo de igual, pero tiene una línea que la está dividiendo, en vez de representar igualdad, representa diferencia. ¿Vale? Es decir, si tú pones dos expresiones, una al lado y otra al lado de este símbolo, quiere decir o está diciendo que son dos cosas muy distintas, ¿vale? Que no son iguales. Entonces, digamos, es el contrario de la igualdad. Y obviamente, pues bueno, a lo que voy, cuando tú ves una línea así en una expresión matemática, simplemente es la negación, ¿vale? Es la negación de lo que, ahora sí que de la naturaleza de la expresión matemática. Aquí tenemos, por ejemplo, otros manuscritos, ¿vale? Otros alfabetos en manuscrito. Aquí, por ejemplo, letras gótico, letras de doble trazo. Estas de letras de doble trazo son muy curiosas porque se utilizan para conjuntos, ¿vale? Pero también hay incluso tú puedes hacerla, supongamos ya no incluso para matemáticas, ¿no? Ahí puedes escribir algo, ¿no? Vamos a ponerla aquí. Por ejemplo, ahí escribí mal. Por ejemplo, podríamos escribir aquí, ¿no? El hola. A ver, ¿dónde está la H? Aquí, hola, hola. Ahí, ¿no? Hola. Y podremos decir que encuentraste un todo tipo de tipografía, ¿no? Pero obviamente escribir aquí con esto, pues es bastante tedioso, ¿no? Porque es justamente para nada más expresiones matemáticas o tiene como el objetivo de solamente expresiones matemáticas, no para que hagas todo un texto así, porque si no, pues obviamente te vas a llevar una eternidad. Y también aquí algunas expresiones de geometría que se llegan a utilizar. He visto, por ejemplo, ahí en matemáticas de bachillerato, que hay una materia de matemáticas que les meten el tema de ángulos. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, vienen justamente aquí las expresiones para los tipos de ángulos que existen. Aquí están, ¿vale? Incluso para líneas paralelas, aquí también lo tenemos, etcétera. Entonces, es una herramienta bastante amplia, como les digo. No es al final de cuentas la mejor en el sentido de ya para otras opciones que llega a haber, ¿vale? Porque les digo, hay otras opciones que ya, bueno, obviamente se hacen más complejas en cierto sentido. ¿Por qué? Porque tienen que ser lenguaje máquina, pero para hacer un editor de texto como los Word, ¿vale? Por ejemplo, a sus competencias de que sería, por ejemplo, Google Docs, ¿no? Documentos de Google, pues Word tiene esta gran ventaja, ¿vale? De hecho, también, si llegan a tener el código, ¿vale? Del texto que les dije, ¿no? Se puede hacer en LaTeX. De hecho, aquí miren, está LaTeX, ¿vale? Aquí así dice, ese es el programa que les decía. Si ustedes tienen el código, pueden insertarlo en Word, ¿vale? Y Word lo va a leer, ¿vale? Lo va a leer. Entonces, obviamente, te sirve como un digamos que Word también te puede funcionar para que tú imprimas como tal tu documento, ¿vale? Porque ese programa que yo les comento, pues necesitas a alguien que lea, bueno, un programa que lea tu código. Entonces, pues Word puede ser, ¿vale? Para que te puede funcionar como ese programa para que lea tu código, ¿vale? Bueno.
Pues entonces, esto sería todo de parte de este taller. No sé si lleguen a tener alguna duda sobre, supongamos, lo que acabamos de ver de FODA o sobre insertar ecuaciones. Sí, no puedo verlos. Aquí está. Todo en orden. Profesor. Claro, dime. Ok. Muy bien. Bueno, pues con eso damos por terminado este taller. Espero que hayan aprendido algo, por ejemplo, en este caso de insertar ecuaciones o sobre hacer su análisis FODA. Recuerden que este taller se les va a compartir la grabación posteriormente, lo van a estar recibiendo por correo electrónico, así como recibieron la invitación, ¿vale? Para que lo puedan consultar posteriormente y esténse al pendiente de los próximos talleres que estemos dando, tanto Fernando como yo. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Profesor.